Pues vamos al estudio de la palabra. Estamos estudiando Juan capítulo 7 y hay un versículo que es maravilloso. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero este versículo, donde nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, en el versículo 38, así es que acompáñame con tu Biblia, abre tu Biblia y vámonos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Y en Juan capítulo 7, en Juan capítulo 7, en el versículo 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero repetir. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Has conocido cristianos o has conocido gente que dice creer en Dios o conocer a Dios? Sin embargo, sus vidas no ves el fruto del Espíritu Santo, ves su familia, ves a sus hijos, ves su matrimonio, ves su propia vida personal, ves sus afanes, ves su carácter, sus acciones, etcétera, y ves claramente que no vive como Dios quiere que vivamos. Es porque a veces se tiene el concepto equivocado de quién es Jesús. Si tú le preguntas a toda la gente aquí afuera, afuera de tu casa, en la calle, le dices, oye, ¿tú conoces a Jesús, el Hijo de Dios? Y te va a decir, sí. Y ¿tienes tú una relación con Jesucristo? ¿Lo conoces? Claro que sí, yo lo conozco, ¿no? Desde niño yo no falto a la iglesia, lo he escuchado, me lo han predicado, etcétera. Pero hay una gran diferencia entre las personas. Lo voy a aterrizar de esta manera. Tú conoces, hoy voy a hablar de algún presidente, supongamos Donald Trump. Tú conoces a Donald Trump y muchos dirán, sí, yo conozco a Donald Trump, fue presidente de Estados Unidos, tiene así el copetito de lado, es blanco, y me puedes dar algunas características de lo que tú escuchas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tú lo conoces íntimamente? Y la respuesta es, pues no. Quien puede contestar esa pregunta es su esposa, ¿no? Muchos de los que nos ven o que me ven por internet podrán decir, ¿tú conoces a Hugo Pisano? Pues sí, yo lo conozco, ¿no? Yo conozco a Hugo Pisano, él es pastor de La Roca, allá en Cuernavaca, da sus servicios los martes y jueves a las 8 de la noche y a las 10 de la mañana tiene el servicio de la iglesia, etcétera. Pero es muy diferente cuando tú dices, tú conoces a Hugo Pisano, que cuando lo dice mi esposa, que cuando lo dice mi hija. Porque mi hija y mi esposa me conocen íntimamente, me conocen tal cual como soy. Tú y yo podemos conocer al Donald Trump o a Bin Laden, o podemos conocer a ¿cómo se llama? A quien tú gustes, John Lennon. Ahorita ya es imposible que lo conozcamos actualmente, o tú puedes conocer a cualquier personaje y decir, lo conozco, pero realmente no lo conocemos. Tenemos una imagen, tenemos información que nos han dado, pero no lo conocemos íntimamente, no lo conocemos personalmente. Y esa es la gran diferencia con Jesucristo. Hay millones de personas que dicen que conocen a Jesucristo, pero sin embargo no lo conocen íntimamente. No saben quién es Él. Todavía tienen sus dudas si es Dios o no es Dios. Tienen sus dudas si es el Hijo de Dios o es Dios. O tienen sus dudas sobre es el Hijo de Jehová o es Jehová. O tienen sus dudas si Él es el creador. No, pues quién sabe si Él es el creador. No creo, pues Él nació de María. Entonces todavía tienen un chorro de dudas. O sea, realmente no conocen a Jesucristo. Y lo que Jesucristo nos está diciendo en el versículo 38, ¿sabes qué? Él quiere revelarse a nosotros. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que Jesucristo quiere en tu vida.
Es lo que Jesucristo quiere en mi vida y en la de todos nosotros. Quiere que a través de nosotros fluya el Espíritu Santo, que a través de nosotros estemos llenos y saturados de su Espíritu, que tengamos una intimidad con Jesucristo. ¿Quién es el que nos revela a Jesucristo sino el Espíritu de Dios? ¿Quién es el que nos revela a Jesucristo? Y como dice Jesucristo en Juan capítulo 14, que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras de Jesucristo. Así es que, ¿quién nos puede hacer entender y conocer más a Jesucristo sino su mismo Espíritu? Por eso es aquí lo que Jesucristo dice: yo quiero que ustedes me conozcan íntimamente. Y si me conocen como dice la Escritura, no como dice la roca, no como dice el pastor, no como dice el sacerdote, no como dice mi religión, no como dice mi denominación, no como dice mi filosofía, no como dice, porque todo el mundo tiene su propio concepto de Jesucristo, ¿no? Él es un iluminado, no, Él es un maestro ascendido, no, Él es un gran líder, Él fue una buena persona, Él es uno que vino a enseñarnos a vivir y ser felices. He escuchado cada tontería, pero es por eso que vivimos vidas miserables muchas veces. Por más que uno dice: es que yo conozco a Jesucristo, entonces ¿por qué traes una depresión espantosa? ¿Por qué tienes un hueco en tu interior? ¿Por qué tu vida todavía no tiene un propósito? ¿Por qué todavía no sabes el por qué estás aquí, el para qué estás aquí, el hacia dónde vas? El qué va a pasar contigo el día que mueras. ¿Por qué todavía andamos batallando con la esclavitud al pecado? ¿Por qué todavía andamos batallando con cómo educar a nuestros hijos? ¿Por qué todavía estamos batallando con buscar consejo en otros lados cuando tenemos problemas? ¿Por qué? Porque no hemos conocido a Jesucristo como Él quiere que lo conozcamos, de forma íntima, no de forma de información, sino de forma personal, íntima. Por eso decimos que el verdadero cristianismo no es una religión, sino es una verdadera relación con Cristo Jesús, con el Hijo de Dios. Pero para eso tiene que haber una revelación del Hijo de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, pero a través de las Escrituras. Por eso Jesucristo dijo aquí: ¿sabes qué? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí es donde esta mañana quiero que meditemos un poquito, para que un poquito puedas ver una ventana llena de luz de quién es Jesucristo, para poder creer en Jesucristo como dice la Escritura. Y entonces, si creemos en Jesucristo como dice la Escritura y no como dice la religión, no como dice el pastor, no como dice la denominación, no como dice la filosofía, no como dice, no, como dice la Escritura, entonces de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y es lo que Dios quiere. Y es lo que tú y yo necesitamos. Andamos clamando por todos lados por paz, en medio de tantas crisis, tantos problemas, tanta pandemia, tantos problemas económicos, tanto esto, tanto lo otro, problemas familiares, matrimoniales. Necesitamos ese lugar de descanso, de consuelo, de fortaleza, de sanación, de dirección. Y es aquí donde dice Jesucristo: cree en mí, como dicen las Escrituras, y de tu interior correrán ríos de agua viva. El jueves, en el estudio del jueves de Génesis, hemos estado estudiando el jueves pasado y el antepasado algunos pasajes. Es más, el jueves antepasado hubo muchos pasajes sobre la revelación de Jesucristo, que tiene todo que ver con lo que estamos viendo aquí. Ahora, cuando dice el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿a qué Escritura se refiere? Y alguien dirá, pues a la Biblia. Sí, pero específicamente al Antiguo Testamento. Recordemos que cuando Jesucristo dijo eso, todavía el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Apenas iba a escribir después. Cuando Jesucristo habla de las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Se refiere al Antiguo Testamento. Y fíjate, cuando vamos a Juan capítulo 5, el versículo 39, Jesucristo mismo le dijo a los escribas, a los fariseos, a los judíos, les dijo:
ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo les dijo esto en Juan capítulo 5, versículo 39. Precisamente este pasaje a mí me explotó en la cabeza cuando yo empecé a estudiar sobre la Biblia. Cuando yo empecé a leer y a meditar en las Escrituras, este versículo 39 de Juan capítulo 5 me explotó. Porque cuando Jesús dice, ¿sabes qué? Ustedes están estudiando la Biblia creyendo que en ellas está la vida eterna, sí. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y a las Escrituras que se refiere Jesucristo es precisamente al Antiguo Testamento. Entonces yo dije, el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. El Antiguo Testamento habla sobre Jesucristo. Entonces vamos a estudiar el Antiguo Testamento y empecé a estudiar y me apasioné con encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y hay N cantidad de pasajes que te hablan de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por eso, en Juan capítulo 8, Jesucristo le dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Porque Él es el Eterno. Y vamos a ver algunos pasajes que nos van a traer luz para que tú y yo podamos deleitarnos de forma íntima en Cristo Jesús, que tú y yo podamos tener una mente mucho más abierta y clara sobre quién es Jesucristo. Dice Isaías capítulo 9, uno de mis pasajes favoritos. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Uno de mis pasajes favoritos, Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, ¿por qué un niño nos es nacido? Hablando de la naturaleza humana de Jesucristo. El Dios Todopoderoso tuvo que nacer a través de una mujer, de una jovencita en ese entonces, una adolescente que era María, o su nombre hebreo es más correcto decirle Miriam. Entonces, el Dios Todopoderoso se tuvo que hacer hombre, un niño nos es nacido, y nació a través de una jovencita, de una virgen. Nació a través de ella. El Dios invisible y todopoderoso se hizo tocable, se hizo visible, se encarnó. Como dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice que grande es este misterio, que Dios fue manifestado en carne. ¡Wow! ¡Qué versículo! Y aquí dice en Isaías que fue escrito 700 años antes de Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hablando de su naturaleza humana. Hijo nos es dado. ¿Quién entregó a su hijo? El Padre. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, un niño nos es nacido, hablando de su naturaleza humana, Hijo nos es dado, el Padre Celestial entregando a su Hijo para perdón de nuestros pecados, y dice, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, y fíjate bien lo que viene, admirable, admirable. Él es admirable, Él es admirable, Él es admirable, querida familia. Él es admirable. Cuando entiendes la cruz, la ves majestuosa, la ves gloriosa, la ves poderosa, la ves increíble. Y resplandece la luz de la cruz de Cristo en tu vida y es transformada tu vida. Cuando ves el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz y entiendes quién es Él y quién soy yo, tu vida es transformada completamente. Él es admirable. Es admirable su amor, es admirable su poder, es admirable su soberanía, es admirable. Si quieres saber un poco más sobre su poder y su autoridad y su soberanía, lee el Salmo 2. Y en el Salmo 2 te vas a dar cuenta, ¿sabes qué? Reyes de la tierra, gobernantes de la tierra, presidentes, senadores, diputados, honren al Hijo de Dios para que no en su ira los consuma y los destruya.
Él está sentado en su trono. El Salmo 2 es maravilloso. Y habla el Salmo 2 precisamente de quién, del poder y de la autoridad que tiene el Hijo de Dios. Él es admirable, Él es majestuoso, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es paciente, Él es perdonador. Ahora Él es admirable y otra, Él es consejero. La pregunta del millón, ¿tú buscas consejo en Él? Si tú crees en Jesucristo en verdad, tu primera opción en cualquier conflicto, en cualquier necesidad es Cristo. Y si Cristo no es tu primera opción para buscar consejo, y buscas que a este, que al otro, que a la amiga, que al amigo, que al compadre, que a la comadre, si buscas aún que la terapia tal, o que buscas tal, hacer tal actividad, o buscas hacer tal ritual, o buscas, no has entendido y no has conocido a Jesucristo. Porque cuando conoces a Jesucristo, Él es mi consejero. ¿A dónde corro yo cuando hay problemas? ¿A dónde corro yo cuando tengo necesidades? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi consuelo? Mi consuelo viene del Señor, el que habita en los cielos y está sentado en su trono y tiene todo poder y autoridad. ¿Sabes qué? Él es nuestro consejero. Él es admirable. Él es nuestro consejero. Él es a quien debemos de acudir en primer lugar, no en último lugar, en primer lugar, en cualquier situación, aún de gratitud, de alegría, acudir a Dios y decirle gracias, Señor. Y en cualquier situación de conflicto, de necesidad, de problema, venir a arrodillarnos delante de Él y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Él es nuestro consejero. Y luego dice Dios fuerte. Y ya hemos estudiado mucho sobre la deidad de Jesucristo los domingos y también los martes y los jueves, sobre todo, hemos estudiado sobre la deidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y hoy vamos a ver un poquititito nada más. Él es Dios fuerte, Él es el Padre eterno. A ver, espérame, no que Él es el Hijo, no que Él es un niño nacido, no que se nos entregó un hijo. ¿Cómo que dice que Padre eterno? La respuesta está en Juan capítulo 14, porque el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees, Tomás, que el Padre está en mí y yo en el Padre? Son uno. Son uno el Padre y Jesucristo y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Son uno. Él es el Padre eterno. Y esto es el que me encanta, el príncipe de paz. Cuando tú te deleitas en Jesucristo, cuando tú conoces a Jesucristo, tienes una paz sobrenatural, una paz sobre las circunstancias. Las circunstancias, por supuesto, que nos pegan. Como seres humanos nos ponemos tristes, nos enojamos, nos alegramos. Nos asustamos muchas veces, nos preocupamos como seres humanos, pero ahí es cuando uno, como hijo de Dios, recorres al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, y venimos delante de Jesucristo y de Él recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi paz les dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Porque la paz que este mundo te da es en base a las circunstancias. Y la paz que Cristo nos da es sobre las circunstancias. La paz que aún la meditación y todo esto te da, pues depende de la musiquita, del aroma, de que haya un silencio, de que tú estés con una respiración controlada y depende de muchas cosas externas. Pero quítate la musiquita, quítate la aromaterapia, quítate ¿cómo se llama? El silencio, y métete en una oficina donde todo el mundo está hablando, donde están gritando, donde te están exigiendo tu jefe que ya entregues el resultado, donde ya vienen las cuentas a pagar del banco, donde ya llegó el pago de tu tarjeta de crédito y no tienes para cumplirlo. ¿Dónde está la paz? La paz que Jesucristo nos ofrece es sobre las circunstancias, no en base a las circunstancias. Tú puedes tener paz aún estando hospitalizada u hospitalizado.
Y si estás en el hospital, tú puedes tener la paz de Cristo. Y si un familiar parte con el Señor, es dolorosísimo, pero aún ahí tú puedes tener una paz sobrenatural. ¿Sabes, querida familia? Isaías capítulo 9, versículo 6, es poderoso para revelarnos al Hijo de Dios. Jesucristo lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es lo que yo quiero para mí, es lo que yo quiero para ti, es lo que Dios quiere para todos nosotros, que de nuestro interior corran y corran ríos de agua viva, no hoy, no mañana, sino siempre. Que sea una constante en nosotros. ¿Sabes? Él es el admirable. Él es el consejero, el primero al cual debemos de acudir en cualquier situación de necesidad. Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno. Y esto me encanta porque ¿sabes qué dice el Salmo 27, versículo 10? Que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Aunque nos falle nuestro padre, aunque nos falle nuestra madre terrenal, Él es el Padre eterno. Él es el que nos recoge, el que nos protege, el que nos provee, el que nos cuida, el que nos defiende. Él lo es todo en nosotros. Él es el príncipe de paz. Isaías capítulo 45 dice sobre Jehová algo, dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, dice Isaías 45, 23, y no será revocada, que a mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Si tú lees el contexto, Jehová es el que está hablando, Dios es el que está hablando en Isaías capítulo 45, versículo 23. Y ante Dios, ante Jehová, se doblará toda rodilla y toda boca jurará, confesará. Pero si nos vamos a un fariseo que nos explica las Escrituras, a un fariseo, a un hebreo de hebreos, a un celoso de las Escrituras, dejemos que él nos explique este pasaje. Y el apóstol Pablo, este hebreo de hebreos, este fariseo en cuanto a la ley fariseo, este maestro de la ley, maestro de las Escrituras, nos explica este pasaje en Filipenses capítulo 2. Nos predica Filipenses capítulo 2. Y dice, en el versículo 9, dice: por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿quién es el del Antiguo Testamento al cual se le doblará toda rodilla y toda boca confesará? Lo explica claramente el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Voy a repetir ese versículo. Versículo 3 de Isaías 40. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que clama en el desierto, preparad el camino, ¿a quién? A Jehová. Y si nos vamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos que él era el que estaba preparando el camino, ¿a quién? A Jesucristo. Y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
nos volvemos a encontrar con otro pasaje en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, como dice Jesucristo, que aquel a quien se le iba a doblar toda rodilla y toda boca confesaría es el mismo Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, ustedes buscan en las Escrituras la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, apuntan las Escrituras a mí, dice Jesucristo. Y dice, el que cree en mí, como está escrito, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y las Escrituras nos gritan que aquella voz que clamaba en el desierto, que iba a preparar el camino a Jehová, era Juan el Bautista predicando en el desierto, preparando el camino. ¿Para quién? Para Jesucristo. Ahora en Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13, dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado, dice Jehová. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 14, Judas Iscariote. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os entregare a Jesucristo, si yo os entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Y sabemos el resto de la historia. Le pagan a Judas Iscariote 30 piezas de plata. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo Isaías capítulo 11? Me dijo Jehová, echarlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y 30 piezas de plata era lo que costaba un esclavo. Si tú en esa época querías comprar un esclavo, te pedían 30 piezas de plata. Por eso Dios dice, hermoso precio con que me han apreciado. Y vemos que ese dinero fue el que se pagó por Jesucristo. Fue el dinero que recibió Judas Iscariote, por el cual vendió a Jesucristo. Pero dice, si te fijas, Zacarías capítulo 11 dice que, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Y qué fue lo que hizo Judas Iscariote? Judas Iscariote, cuando se vio literalmente con remordimiento, porque no fue arrepentimiento, por haber entregado la vida de un inocente, como él mismo lo dijo, aventó las piezas de plata en el templo. Ya después los fariseos y los escribas y todos los sacerdotes los juntaron y compraron un terreno. Pero lo que Judas hizo fue recibir las 30 piezas de plata por Jesucristo, para traicionar a Jesucristo. Y después, cuando él tuvo remordimiento, fue al templo y aventó precisamente las 30 piezas de plata. Una vez más, vemos quién es Jesucristo. Zacarías capítulo 9, dice el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto es Zacarías capítulo 9, versículo 9, hablando precisamente de que el rey vendría justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino de asna, hijo de asna. ¿Y qué vemos en Mateo capítulo 21? En Mateo capítulo 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús
Él se sentó encima. Vemos claramente cómo las escrituras nos enseñan a través de profecías y tipologías que Jesucristo es ese Dios del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento se encarnó y que vino a salvarnos. Y vemos muchos pasajes. Zacarías capítulo 9 habla precisamente de que Él entraría con una asna y el pollino, y Él se sentaría sobre ellos. Dice Ezequiel 34, y me encanta. Ezequiel 34, dice Ezequiel 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Pon mucha atención. Jehová el Señor dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré, dice el Señor, mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Quién es el que está hablando en Ezequiel capítulo 34? Jehová el Señor. Jehová el Señor. Dice que Él apacentará sus ovejas, que Él cuidará de sus ovejas. Y si vamos a Juan capítulo 10, querida familia, dice el versículo 11, y déjenme darme un buen trago de cafecito. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y el que está hablando es Jesucristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy, dice Jesucristo, el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vemos en Juan capítulo 10 cómo se cumple precisamente Ezequiel 34. Esta profecía que Dios nos habla a través de Ezequiel 34, y cómo Dios va juntando a sus hijos, a sus ovejas, a su pueblo. Pero algo que me encanta de Ezequiel 34, si regresamos al versículo 16, dice: yo buscaré la perdida. Eso es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Él nos buscó cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Tú y yo andábamos perdidos. Y Él fue y nos buscó y dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Tú y yo seguramente, tal vez, yo sí, tú tal vez, no sé. Pero yo andaba bien descarriado. Y adivina qué, Él fue por mí.
y me trajo al redil. Vendaré la perniquebrada. Él venda, Jesucristo venda tus heridas. Él es el que venda tus heridas. Él es el que sana tus heridas. Dice, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Él es el que nos da fuerza cuando ya no tenemos fuerza. Cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya no tenemos energía. Él es el que nos levanta. Él es el que nos fortalece. Y este pasaje me encanta porque vemos ahora en Juan capítulo 10 que Jesucristo mismo se identifica con ese pastor del Salmo 23, con ese pastor de Ezequiel 34. Sabes que yo soy el buen pastor, dice Jesucristo. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y Él dio su vida para que tú y yo no fuéramos esclavos, para que fuéramos libres del pecado. No para que sigamos revolcándonos en el lodo, no para que regresemos a la esclavitud que antes teníamos, sino para que ahora caminemos en libertad en Él. Y como dice Primera de Pedro, capítulo 1, ¿sabes que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios derramada en esa cruz? No para que regresemos al lodo, no para que regresemos a nuestra vana manera de vivir, sino ahora que entendemos quién es Jesús, es el Jehová del Antiguo Testamento, es el creador del universo, Él es el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y Él es el que se entregó por ti y por mí en esa cruz. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Él es el que sana a la perniquebrada, el que trae a la descarriada, el que va por la perdida. Él es. Él es. Él es. Y dice Apocalipsis capítulo 7, el versículo 16 y 17, dice, ya no tendrán hambre ni sed. Hablando de lo que vendrá cuando ya estemos en la presencia de nuestro Señor. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Mira, a los que les gusta el frío, les va a encantar. Y dice el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El que cree en mí, dice Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cree que ese Jehová del Antiguo Testamento, el creador del universo, te amó tanto que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Cree que Dios mismo se encarnó para salvarte, para perdonarte, no para que sigas viviendo para ti mismo o para ti misma. No para que lo pongas en tus prioridades como al final o ahí en medio. No para que vivas a tu manera, sino para que puedas vivir a la manera de Dios y puedas experimentar el gozo y la paz que se vive caminando con Cristo. Cree lo que las Escrituras dicen sobre Jesucristo. Y hay un pasaje que es de mis favoritos. Vamos, por favor, agarra tu Biblia y vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Es maravilloso este capítulo. Y dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, en pago por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es lo que las Escrituras enseñan sobre Jesucristo. Que Él es el que tiene una unidad perfecta con su Padre, el que tiene la misma naturaleza del Padre, que Él es Dios, que Él es el Eterno, que Él te ama, que Él es el buen pastor. Él es el que va por la oveja perdida, el que trae a la descarriada, el que sana las heridas de la perniquebrada. Él es admirable. Él es Dios fuerte. Él es nuestro consejero. Él es nuestro Padre eterno, nuestro Padre fuerte. Él es nuestro príncipe de paz. Él es el buen pastor. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Él conoce a sus ovejas y Él da su vida por sus ovejas. Él es. Isaías 43, versículo 10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
hablando del Cristo, del Mesías, del ungido, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios mismo diciendo, el Cristo, el Mesías, tienes que conocer, tienes que creer y tienes que entender que yo mismo soy, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Querida familia, con esto terminamos. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no te pido que creas como lo enseña La Roca, como lo enseña el pastor Hugo, como lo enseña tal religión o tal denominación o tal movimiento o tal filosofía. Pero cuando tú y yo creemos en Jesucristo, como dice la Escritura, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Y tú vives y experimentas una paz. Tienes claridad en lo que es bueno y en lo que es malo. Sabes caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces tu matrimonio es transformado. Entonces tu relación con tus hijos es transformada. Entonces tu relación con tus padres es transformada. Entonces tu vida completa, tus acciones, tu forma de pensar, de hablar, todas tus acciones son transformadas. Entonces, en todas las áreas de tu vida, ya no tienes prioridades en base a lo que tú crees, sino en base a lo que Dios enseña. Y Dios, el Salvador, el Creador, se convierte en Dios en tu vida. El primer lugar en tu vida, ya no el último. Él se convierte. Y entonces tú puedes vivir una libertad de tu pasado. Una libertad para amar, para perdonar, para servir. ¿Crees que Él es Dios? Y si Él es Dios, y si tú crees en Jesucristo, como dice la Escritura, entonces de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces Él ocupará el primer lugar en tus prioridades. No el tercero, no el cuarto. Él ocupará el primer lugar en tus prioridades. Dios quiere que vivamos esto, este gozo y esta paz con Él. Pero para ello, aquí está la clave. Cree en Jesucristo, como dice la Escritura. Vamos a orar. Padre, te quiero dar muchas gracias por darnos el privilegio, Señor, de conocerte, de poder meditar en tu palabra. Yo te pido, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus luchas, sus debilidades, sus problemas, sus necesidades. Pero yo te pido, Señor, que ellos puedan reconocer que eres tú, Señor, lo que ellos necesitan. Yo te pido, Señor, que puedas ocupar el primer lugar en nuestras vidas, en todas las áreas, Señor. Que en el área sexual, Señor, podamos no tomar decisiones como queremos, sino en base a lo que tú enseñas y mandas. Que nuestra manera de manejar nuestros matrimonios, que seas tú, Señor, el que gobierna y el que nos enseña a hacer matrimonios. En la manera de educar a nuestros hijos, que seas tú, Señor, el que nos instruya, y no como nosotros queremos, sino conforme a tu palabra enseña, Señor, que dirijamos y enseñemos a nuestros hijos. Que el dinero que tú nos has hecho administradores, Señor, lo administremos
no en base a lo que nosotros queremos o creemos, sino en base a lo que tú enseñas en tu palabra. Que tú seas prioridad en nuestras vidas, también en nuestras finanzas. Que seas tu prioridad, Señor, en nuestra agenda, Señor. Que no haya el hecho de decir, bueno, luego paso tiempo con Dios, luego me dedico tiempo sino que tú seas prioridad, Señor, en nuestras vidas. Señor, yo te pido que cada persona que está viendo y escuchando este mensaje pueda ponerte en el lugar que te corresponde, Señor. Que creamos fielmente que eres tú, Jesús, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, para que entonces entendamos que tú no eres la cereza del pastel de nuestras vidas, ni siquiera formas parte de nuestras vidas, sino nuestras vidas son sostenidas y sustentadas por tu preciosa voluntad. Que eres tú, Señor, el que hace que nuestros corazones sigan latiendo, que tú tienes todo poder y autoridad para dar y para quitar, que tienes todo poder y autoridad sobre nuestras familias, sobre nuestra salud, sobre nuestra economía, Señor. Que no te pongamos a lo último, Señor, que no te demos las miserias, que no te demos las sobras de nuestro tiempo, que no te demos las sobras de todo, Señor, sino que realmente te honremos con nuestras vidas y seas tú el centro de nuestras vidas, tú seas nuestro consejero, tú seas nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz, tú seas nuestro buen pastor que nos dirija, Señor. Que tú seas Dios en nuestras vidas, Señor, y que nada esté antes que tú, Señor. Que te honremos con nuestras vidas y que tú seas el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Señor, te lo pido. Transforma esta sociedad. Muchos problemas hay simplemente porque sus prioridades están completamente torcidas y equivocadas. Pero si te ponemos a ti en primer lugar en nuestras vidas, tú tienes el poder para sostener todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Tú eres el único que tiene el poder para sostener nuestros matrimonios, para sostener nuestros hogares, nuestras familias. Tú eres el único que nos da sabiduría para resolver los problemas familiares. Tú eres el único que puede dar solución a cada situación de enfermedad, de problemas económicos. Tú eres el único que puede sostener todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y todas pueden estar en la palma de tu mano seguras, porque tú nos amas. Pero llévanos a honrarte, llévanos a postrarnos delante de ti, llévanos a que seas tú prioridad en nuestras vidas, Señor. Para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Porque creemos fielmente en ti, Jesús, como dice la Escritura, tú eres el Mesías, tú eres Dios encarnado, tú eres el creador del universo, tú eres admirable, tú eres nuestro consejero, tú eres el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, tú eres el buen pastor, que vendas las heridas de tus ovejas que están con la patita quebrada, Señor. Tú eres el pastor que va por la perdida, por la descarriada. Tú eres el buen pastor, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Y yo te pido que ocupes el lugar que te corresponde en nuestras vidas y que nuestras vidas sean para darte gloria y honor a ti, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Te lo pido, Padre. Que traigamos gloria y honor a tu Hijo, Señor. Y te doy gracias, Dios, por darme el privilegio de hablar tu palabra, de externar tu palabra, Señor, que es poderosa para transformar vidas. Gracias, Dios, por esta bella mañana. Y te doy gracias por la iglesia de los niños que va a arrancar ahorita, Señor. Bendigo a cada uno de los servidores que se prepara para compartir tu preciosa palabra a estos pequeños. Bendigo la vida de cada niño que se va a conectar, Señor. Te pido que prepares el corazón de cada niño para que reciba tu palabra y den fruto para tu gloria, Señor. Que sean una generación diferente, Señor, fortalecida en ti. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Querida familia,
Ha sido para mí un placer estar con ustedes esta mañana. Deleítense en su Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Deleítense en la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura a la cual haremos bien a estar atentos como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Abracemos su palabra. Busquemos a Dios en la intimidad. Conozcámoslo de forma íntima. Tengamos una relación personal con Él, para que entonces podamos experimentar las maravillas de la llenura de su Espíritu Santo, de la claridad de lo que debemos y no debemos de hacer. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras. Y primero Dios, nos vemos el martes para nuestro estudio de la familia, nos vemos el jueves para el estudio de Génesis y nos vemos el domingo precisamente para nuestro estudio de Juan. Que Dios los bendiga y ha sido un placer estar con ustedes. Les mando muchos besos, se les extraña muchísimo y venga, que empiece la iglesia de los niños ahorita a las 12 del día. Que Dios los bendiga.